todos, mi nombre es Diana Cristina de la Roche Betancur, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y voy a presentar la fase 1 del curso Diseño de Planta. Se trata de la revisión y la respuesta de un proceso productivo de bolsas biodegradables. Entonces, de acuerdo a una modelación de proceso productivo y a un enfoque sistémico, vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo? ¿Cuáles son sus características y su funcionalidad? El principal producto que vamos a trabajar son bolsas biodegradables de diversas formas y tamaños que se realizan con ácido poliláctico de almidón de papa. Se utilizarán para empaque de alimentos y recolección de residuos sólidos y de mascotas. Su principal característica es que son solubles en agua y solo tardan en degradarse 180 días. ¿Cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN del sistema productivo diseñado? El sistema productivo diseñado por mí tiene 16 actividades o subprocesos. Voy a presentarles a continuación cuál es la secuencia del proceso productivo. Entonces, aquí está nuestro proceso productivo. Inicia con el ingreso de la materia prima, que en este caso es el almidón de maíz o de papa, celulosa, aceites vegetales, glicerina y agua destilada, entre otros. Luego se hace un control de calidad. Si pasa el control de calidad, entonces se realiza, la materia prima recibida pasa al control de calidad, entonces vamos al almacenamiento, si no, se realiza la devolución del producto y allí terminaría el proceso. Continuando con la otra rama, si se acepta el control de calidad, entonces pasaría al almacenamiento, luego a la mezcla de la materia prima, luego al secado, endurecimiento y modelado. Es decir, la mezcla se seca y se tritura para darle forma cilíndrica parecida a los granos de arroz. Luego, introducimos la mezcla en la máquina de extrusión y se utiliza una máquina o una planta de extrusión de burbuja. Este proceso tiene dos ramas, una es calentamiento y dosificación y la otra es el aplanamiento. La primera que ocurre es el calentamiento y dosificación, donde se derrite la mezcla, se dosifica y entonces se hace la burbuja. Y luego, por medio de unos rodillos, se produce el aplanamiento, donde se le da forma de película ya al plástico como tal, y se pasa al embobinado, que es donde se enrolla en tubos. Luego pasamos a la impresión, corte y sellado. La bobina se lleva y a la máquina de impresión, si nuestro cliente quiere que se imprima, se desenrolla la bobina, se pasa a la máquina de impresión y luego va sellado y corte. Si nuestro cliente no quiere ninguna impresión, entonces pasa directamente a sellado y corte. Aquí se le da la forma y las medidas que requieren las bolsas. Y luego, si nuestra bolsa cumple con control de calidad, entonces pasa a venta y distribución y aquí terminaría el proceso. Si no pasa el control de calidad, entonces vuelve al proceso. Se hace un proceso de reciclaje donde se recogen los sobrantes y los productos defectuosos, se hace un proceso de calentamiento y reciclaje del material y se termina el proceso porque ya se regresa nuevamente a secado y endurecimiento para utilizar los residuos como nuevo material. Ahora vamos a pasar al enfoque sistémico. ¿Encuentro ventajas en la técnica del BPMN para el modelamiento de procesos industriales? Sí, encuentro muchas ventajas porque es un proceso muy fácil, muy amigable, muy fácil de entender y permite modelar procesos de forma rápida y ágil. Con base en la matriz 1, ¿cuáles son las entradas, las actividades y las salidas del proceso productivo de la empresa modelo? Pues me permito presentarles aquí mi enfoque sistémico,
donde encontramos que la primera parte es la recepción de materia prima y devolución de producto no conforme. Aquí, ¿qué se hace? El subproceso: se recibe la materia, se verifica el proceso, el peso, la fecha de vencimiento, la cantidad y calidad del producto. Para esto utilizamos computadores y pesas. Seguimos a la siguiente parte, que es el almacenamiento. Se recibe la materia prima ya verificada con peso y cantidad OK y que cumple con todo para su almacenamiento. Aquí utilizamos montacargas y estivas para guardar de forma adecuada y almacenar de forma adecuada la materia prima. Luego pasamos a la mezcla de materia prima. Aquí se realiza la mezcla de los diferentes elementos con el fin de lograr el material base para la elaboración de las bolsas. Aquí utilizamos una mezcladora dinámica de sólidos y líquidos y utilizamos una carretilla manual porque aquí se manejan cantidades más pequeñas de materia prima. Luego pasamos al secado, endurecimiento y modelado. Aquí, ¿qué utilizamos? Se pasa la mezcla fusionada por un secador y utilizando calor se endurece para luego pasar a una trituradora. Se utiliza una tolva de secado, una trituradora y se utiliza un contenedor basculante con ruedas que se puede mover o con las ruedas o se puede mover con un montacarga. Luego pasamos a la parte de la extrusión y el embobinado, que es en la máquina de extrusión la materia prima pasa por unos tornillos y con altas temperaturas se derrite y se sopla a través de un tubo ubicado de forma vertical, creando así una película con forma de burbuja, la cual es aplanada por medio de rodillos. Para esto utilizamos una máquina o una planta de extrusión de burbuja de aire y luego un carro elevador para mover las bobinas. Luego pasamos a la impresión. Aquí, si el cliente lo requiere, se desenrolla la bobina, se introduce en la impresora flexográfica de 6 colores y se imprime lo que el cliente requiera. También utilizamos un computador para hacer esta impresión. Luego pasamos al área de corte y sellado. Aquí es donde se le da la forma, el tamaño a las bolsas y se utiliza una cortadora y selladora de bolsas de película. Y finalmente pasamos a la parte del reciclaje, donde se recolectan todos los sobrantes y los productos defectuosos, se pasan nuevamente por la trituradora para volver a empezar el proceso desde el punto de la extrusión y el embobinado. Agradezco su atención. Y finalmente, vamos a contestar la sexta pregunta, es cómo relaciona el enfoque sistémico al modelamiento de un proceso industrial. El enfoque sistémico y el modelamiento deben ir de la mano, ya que el modelamiento es el proceso como tal y el enfoque sistémico es la explicación de lo que se hace en cada una de las áreas del proceso. Agradezco su atención. Buenas noches.